Goku regresó a su planeta ya que tenía la intención de entrenar y pedirle consejos a Whis para que pueda mejorar sus puntos débiles. Whis se encontraba entrenando a todos los que había reclutado Goku. Whis tenía la ayuda de Toppo y Hit, ya que estos también habían mejorado lo suficiente como para dar pelea a Daishinkan al pelear los dos. Todos los que había reclutado Goku pasaron por un entrenamiento infernal. Goku llegó al planeta y Whis salió de la habitación del tiempo al sentir su poder. Debemos recordar que la habitación del tiempo en la que entrenan permite sentir las presencias de cualquiera del exterior. Whis se acercó a Goku, le preguntó si esos eran todos los que había reclutado. Goku dijo que sí, pero aún no ha llegado a los planetas que se encontraban más alejados. Whis comprendió y le preguntó la razón de su regreso. Goku dijo que él también necesitaba entrenar para que esté preparado por si atacaban el universo antes de que sus guerreros estén listos. Whis entendió su punto de vista. Este mismo también había logrado mejorar significativamente al entrenar con Toppo y Hit. Supongo que quieres consejos en qué mejorar de verdad, dijo Whis, y Goku asintió. Pero antes de eso hay algo que debes ver, dijo Whis. ¿Qué sucede? ¿Acaso pasó algo en el universo?, dijo Goku. No es nada de eso. Al parecer Zenozama nos ha dejado un mensaje antes de morir y necesita verlo, dijo Whis, mientras empezaba a guiar dentro de la habitación del tiempo a Goku. Este solo siguió a Whis. Llegaron a una casa dentro de la habitación del tiempo y frente a Goku se formó un holograma en el cual se mostraba a Zenozama y Daishinkan. Zenozama empezó hablando. Seguramente a estas alturas te estarás preguntando qué ha sucedido en el universo. Te contaré una historia que sucedió millones de años atrás. Esta historia se remonta cuando solo habían dos universos creados. En ese entonces la vida poco a poco iba progresando, no había ningún problema, todo era paz, pero como sabemos eso no dura para siempre. Un día llegó un ser extraño al multiverso. No comprendimos de dónde era, pero se encontraba herido. Se acercó a nosotros, dijo que venía de otro multiverso, de un multiverso corrompido por la maldad, en donde habían guerras interminables, y nos pedía quedarse en mi multiverso. Nosotros lo permitimos, y también le ayudamos a curarse. Queríamos saber más de la vida fuera del multiverso, pero él no quería hablar de eso, solo nos dijo que hay muchos multiversos y casi nadie tiene conocimiento del otro. Él había llegado por accidente a este lugar. Le enseñamos muchas cosas, le brindamos todo el conocimiento de estos lugares, pero lo que no sabíamos es que estaba enviando todo lo que aprendía a su multiverso. Su intención era invadir este lugar. Lo descubrimos por error cuando se encontraba hablando con otras personas. Decía que sería fácil invadirnos ya que éramos débiles. Los otros respondieron que nos atacarían en un año y que hasta entonces inicie con su plan, pero a escondidas. En ese momento lo confrontamos, pero él al verse expuesto nos atacó. Daishinkan y yo unimos fuerzas para pelear, pero él también era muy fuerte. En nuestra pelea acabamos destruyendo los dos universos que creé. Pase lo que pase, debíamos asegurarnos de que él no salga con vida de este multiverso. Nuestra batalla duró mucho tiempo, pero al final terminamos ganando. Sabíamos que teníamos un año para prepararnos para la llegada de los demás. En ese tiempo nos dedicamos a entrenar ya que éramos muy débiles en comparación de cómo somos ahora, pero se nos ocurrió una brillante idea, que era ocultar todo nuestro multiverso colocando barreras. Para buena suerte dio resultado. Pasó un
un año y no fuimos atacados, luego de años sin ningún problema, también había vuelto a crear más universos y designaba dioses para que lo protejan. Fueron millones de años en los que pasamos sin problemas, pero hace poco los sellos habían empezado a agrietarse. Asumimos que iba a pasar algo similar a lo ocurrido actualmente y fue por eso que tomamos muchas medidas de precaución. Hay miles de barreras ocultas por todo el multiverso que solo necesitan ser activadas. También hay esferas del dragón que son especiales. Estas no están relacionadas con Zarama, el dios dragón, por lo cual si algo les pasa a más superesferas del dragón, estas no se verán afectadas, pero como debes saber, estas esferas se encuentran en mi planeta. Solo yo y los dioses de la destrucción de este multiverso podrían usarlo. Si el planeta ha sido destruido, estas esferas se dispersarán por todo el multiverso y tendrán que buscarlas, pero si mi planeta sigue intacto se encontrarán dentro. Lo único que tienes que hacer es derrotar al enemigo y usarlas para revivirnos, pero tienes que darte prisa ya que las esferas perderán su poder en un año después de mi muerte. Buena suerte con eso, espero que puedas ganar. Y con esas palabras de Zenozama el holograma desapareció. Goku sabía lo que tenía que hacer, tendrían que regresar al planeta de Zenozama y vencer al enemigo si quería revivirlos. Goku se puso a entrenar con Whis para que mejore sus puntos débiles. Whis dijo que debía mejorar sus transformaciones para que no consuman mucho poder, y también el Kaioken para que no afecte al cuerpo si se abusa de esa técnica. Whis se retiró dejando solo a Goku para que entrene ya que él también debía seguir entrenando a los demás. Pasaron muchos años dentro de la habitación del tiempo. Goku entrenó sin descanso. Primero se concentró en aumentar su poder en su estado base para así cuando acceda a sus transformaciones tenga mucho más poder. También se dedicó a entrenar sus transformaciones y por último el Kaioken, pero esta técnica era muy difícil entrenarlo. Pasó muchos años tratando de que no le afecte al cuerpo, incluso lo mejoró. Ahora no afectaba al cuerpo, pero si se abusaba consumía el alma del portador. Como siempre, una técnica tiene que tener sus ventajas y sus desventajas, pensó Goku, y después de muchos años salió con un poder por mucho superior al de Zenozama. No estaba seguro si sería suficiente para vencer al enemigo. En el universo solo había pasado una semana, pero para Goku pasó cientos de años. Mientras que fuera del universo de Goku habían muchos seres extraños, al parecer ya habían descubierto en dónde estaban ocultos. Ellos desaparecieron del lugar. Tiempo después llegaron al palacio de Zenozama, pero este ya no era como antes, había destrozos por todas partes, el palacio ya no tenía energía pura, ahora solo representaba la maldad pura. Dentro del palacio se encontraba el que manejaba todo. Llegaron y se arrodillaron frente a él. Tenemos buenas noticias, señor, ya los hemos encontrado, pero están protegidos por barreras y gracias a eso se mantienen ocultos. Perfecto, es hora de acabar con los últimos que se resisten. Preparen todo, les daremos una buena visita, dijo el líder mientras sonreía. Volviendo con Goku, este pensó que no serían suficientes las personas que estaba entrenando y se haría una última visita a un planeta que se encontraba en los límites de su universo. Salió lo más rápido que pudo del planeta. Parece que se retiró del planeta, dijo Whis dentro de la habitación del tiempo. A todos los que estaba entrenando los había enseñado a sentir el ki divino. Al sentir el poder de Goku sabían que no eran rivales para él ni aunque peleen todos juntos. Los que tuvieron mejores resultados en su entrenamiento fue Madara junto con el equipo 7, Lee, Maito Gai, Kakashi y el equipo de Gaara.
Los demás no habían mejorado mucho, pero sí eran muy fuertes. En cambio, con los mandamientos y los pecados capitales, estos habían mejorado todos. A Whis se le hizo más difícil entrenar a Escanor, ya que descubrió que se volvía muy débil cuando se ocultaba el sol. Se concentró en entrenarlo en su forma débil para que así al salir el sol él poseerá un gran poder. Goku salió del planeta para ir a los límites de su universo, se acercó a un planeta y se concentró en sentir sus energías. Habían energías positivas tanto como negativas, había energías negativas bastante fuertes para los estándares de este mundo. Al parecer este mundo está lleno de seres malvados. Al decir eso, Goku fijó su mirada en alguien específico. Parece que tengo visitas. Al decir eso vio que se había formado un portal frente a él del cual salieron 3 personas. Uno de ellos habló: ¿Tú quién eres? Parece que tratas de parecer un humano pero no lo eres, dijo. ¿Qué te hace pensar que no soy humano?, dijo Goku. Pues puedes moverte libremente en el espacio, y lo cual ningún humano podría hacerlo sin morir. Responde quién eres, reclamó el joven con un tono autoritario. No tengo por qué darte explicaciones, mejor vete, ya nos veremos en otra ocasión, dijo Goku con un rostro serio. Será mejor que no me subestimes, sabes que podría matarte fácilmente acá, ¿verdad? Poseo una Sacred Art con la cual te ganaría con facilidad, dijo el joven. No me interesa lo que poseas, ahora no es el momento de que hable contigo, lo diré una última vez, vete, dijo Goku. El chico estaba por hablar pero una voz en su interior lo detuvo. Vali, será mejor que nos retiremos lo más pronto posible. Siento una energía similar a la de Dios, pero miles de veces más poderosa. Eso es imposible. ¿Pero qué cosas dices, Albion?, dijo Vali. Que conste que te lo advertí, no quiero morir aún, dijo Albion. Goku empezó a liberar un poco de su poder y todo el mundo había empezado a temblar. La brecha dimensional parecía que se iba a destruir. ¿Qué cosa es él? Siento miedo por primera vez, dijo la chica al lado de Vali. No puedo moverme, está generando una gran presión, dijo el chico con un báculo. Todos los líderes se sorprendieron al sentir tal presión en todo el mundo. No podían sentir ningún poder pero sí una gran presión. En el cielo se encontraba el arcángel Michael. ¿Qué es este poder? Es muy similar al de mi padre. No, diría que es miles de veces más fuerte. No puede ser. ¿Acaso hay alguien con un poder superior al que tenía mi padre en el planeta? Si es así no podremos ni siquiera vencerlo si llega a ser una amenaza. Además su poder parece que representa una gran furia, pareciera que lo va a destruir todo. En el purgatorio se encontraba Sircex, haciendo el papeleo habitual hasta que sintió una gran presión en el ambiente, desordenó todo mientras caía al suelo por la presión. ¿Qué es esta presión? Parece que estuviera en todos los lugares. No puedo identificar en dónde se generó esta presión. Si pudo generar tal presión debe poseer un gran poder, dijo mientras se colocaba de pie. Se me erizó la piel por tal instinto asesino que liberó, dijo, y se preparaba para llevar a cabo una reunión lo más pronto posible. Una mujer ingresó a donde se encontraba Sircex. Sintió ese poder, mi señor. Graifia prepara a todos los demonios y avisa a los demás líderes que haremos una reunión de emergencia. El poseedor de tal poder no puede andar libre, dijo Sircex. No tardaron mucho y todos los líderes se encontraban reunidos. Sircex empezó hablando. ¿Alguien ha podido identificar de dónde proviene ese poder? Tengo a todos los demonios listos para ir, dijo. Azazel y Michael respondieron que era casi imposible identificar en dónde se generaba tal presión. Es como si estuviera en todas partes. Cada vez su intención asesina aumenta, dijeron.
Nosotros también tenemos todo listo, todos los ángeles están a la espera para poder ir. Azazel también dijo lo mismo, todos los ángeles caídos están preparados para combatir. Debemos averiguar sus intenciones, no podemos dejarlo andar libre, podría causar una guerra sin que nos demos cuenta, dijo Azazel. Hay una posibilidad de que se encuentre en la brecha dimensional, recuerden que solo allí no podríamos identificar su poder, pero también no deberíamos sentir un poder provenir de allí, dijo Sircex. Su poder debe ser inmenso para que pueda atravesar dimensiones, dijo Michael. Hay una posibilidad de que esté allí, debemos ir lo más pronto posible, dijo Michael, y todos asintieron. Supongamos que en la brecha dimensional pasa el tiempo más lento que en todo el mundo. Bali y su equipo no podían moverse. Bali quería atacar ya que le gustaba pelear con oponentes fuertes, pero Albion le advirtió que no lo haga, eso lo llevaría a una muerte segura. La chica quería retirarse lo más pronto posible, pero no podía ni siquiera moverse. Ella tenía que pedir disculpas en nombre de su compañero para que al menos salgan con vida. Perdone a mi compañero por faltarle el respeto, esa no era su intención, solo es que ha tenido un mal día, dijo ella. Goku empezó a disminuir poco a poco su poder. Parece que tú sí tienes modales. ¿Cómo te llamas?, preguntó Goku. Me llamo Kuroka, dijo ella. El que se encuentra a mi lado se llama Bikou, y el que le faltó el respeto, Bali. Ella se disculpó en nombre de todos. Bali no iba a aceptar eso, pero Kuroka vio lo que quería hacer y lo detuvo al instante. Supongo que por ahora nos retiramos, dijo ella mientras formaban un portal, pero antes de que se retiren se formó muchos círculos mágicos cerca a ellos, del cual salieron los tres líderes de las facciones. Con que ese es el que ha causado todo el alboroto en el planeta, dijo Azazel. Debemos prepararnos, aunque no logremos sentir su poder, sabemos que es fuerte por la presión que generó antes, dijo Sircex. Perfecto, al menos saqué algo bueno de esto y parece que ya no tengo que ir a buscarlos, pensó Goku. ¿Quién eres tú? Parece que tienes la energía de un dios, pero muy por encima del que nos creó, dijo Michael. Yo soy el dios de la destrucción de este universo, y me sorprende de que hayas podido saber que soy un dios, dijo Goku. Mi padre fue quien nos creó, él también fue un dios y es por eso que puedo sentir su presencia divina, pero su energía es muy diferente, parece que desborda destrucción total, no como la de mi padre que tan solo al estar cerca, se lograba sentir la gran bondad que poseía, dijo Michael, porque eso es lo que soy, un dios de la destrucción, yo me encargo de destruir todo el mal que habita en el universo, dijo Goku. Los líderes asumieron que había venido para matarlos ya que entendieron que él asesinaba a todos por igual. Rápidamente llamaron a todo su ejército, que estaba conformado por muchos demonios de alto nivel, serafines del cielo y ángeles caídos muy poderosos. ¿Qué creen que intentan hacer?, dijo Goku al ver a una gran multitud que apareció de la nada. Supongo que piensan que he venido a matarlos, pensó. Los líderes rápidamente elevaron su poder al máximo ya que sabían que sería un oponente muy difícil de vencer. Estos se lanzaron a atacar a Goku. Goku simplemente volvió a elevar un poco su poder y todos cayeron sin poder moverse. ¿Qué demonios es esto?, dijo Azazel. Esta presión es mucho mayor a la de antes, dijo Michael. ¿Qué intentaban hacer? ¿Acaso querían atacarme? Su falta de respeto hacia un dios se paga con la muerte, pero ahora no he venido a matarlos,
Si quisiera hacerlo nadie se podría oponer, dijo Goku. Entonces ¿a qué has venido?, dijo Sir Zex. Qué bueno que estén todos, así será más fácil explicarles, dijo Goku mientras empezaba a disminuir su poder, y todos se levantaron al instante. Goku formó un holograma en donde explicó la situación del multiverso, también le mostró algunas de las peleas que tuvo con los enemigos. Rápidamente a todos se les bajó los deseos de pelear. Al ver eso comprendieron que ni siquiera tuvieron una oportunidad. Entonces ¿qué desea que hagamos?, dijo Michael. Quiero que peleen a mi lado, dijo Goku. Pero si en lo que nos mostró se puede ver que hay personas que pueden destruir un planeta fácilmente, ¿qué le hace pensar que podremos ganar?, dijo Azazel. Eso es fácil, yo me encargaré de entrenarlos para que al menos estén al nivel de los demás, dijo Goku. Nadie quería ir, pero al ver la situación del universo, comprendieron que si perdían iban a morir todos. Kuroka quería ir, si obtenía más poder podría regresar con su hermana sin que nadie tenga que reclamarle algo, pensó. Todos lo hablaron por varios minutos y al final aceptaron. Los líderes dijeron que ellos irían pero que ningún ángel caído o demonio vaya, ya que querían protegerlos. Goku no tuvo problema con eso. Kuroka también dijo que iría. Bali también aceptó, ya que al ver que habían enemigos muy fuertes fuera del universo se motivó. Su meta era superar a Gran Rojo, pero ahora tenía otra meta. Gran Rojo no era nada en comparación con los enemigos que se iba a enfrentar. Al final terminó yendo todo el equipo de Bali junto con los líderes de facciones. Ellos dijeron que no iban a decir nada a sus familias ya que los terminarían preocupando. Todos los ángeles caídos y demonios aceptaron y les dijeron que regresen. Goku se retiró del planeta junto con todos. Sabía que el tiempo se acababa, debía hacer todo lo posible para que mejoren rápido y le sirvan de ayuda en la guerra que estaba próxima.